noches. Hoy vamos a debatir más que nada cómo es el Ateneo en conjunto con el área de ergometría y rehabilitación. Un poco hablamos con el director del otro consejo y la idea era presentar más que nada casos clínicos. Por lo tanto, las dos presentaciones tienen casos clínicos. De alguna manera una tiene un poquito más de evidencia y otra un poquito más de interrogantes. Pero la idea básicamente es ir pasando distintos casos clínicos de distintas patologías, más que nada en el área del deporte, y bueno, y después nos encantaría es el debate, más que nada la experiencia de la gente que hace más deporte, con un poco en el área de prevención, y en conjunto ver de alguna manera este tema que es muerte súbita, ¿no? El primer caso clínico es un paciente masculino, actualmente tiene 30 años, a los 12 años le diagnosticaron una miocardiopatía hipertrófica. En el 2007 tenía ergometrías normales, llegaba con una muy buena capacidad funcional, siempre había hecho deporte, sin ningún tipo de sintomatología y algunas transistores supraventriculares en los electros de esfuerzo. Y así sigue hasta el 2009, donde empiezan a aparecer un poquito más de arritmias ventriculares. El ecocardíaco en el 2012 aparece un septum de 19.9 y a partir de ahí es donde empieza a crecer el tamaño del septum exclusivamente. Pero el paciente se mantiene asintomático, con ergometrías de muy buena capacidad funcional y sigue haciendo deporte. En la última resonancia se encuentra un septum de 21, este es el electro basal, ¿no? Típico, a ver, ¿cómo es esto? Acá. Típicamente la T negativa no se modificaba en absoluto desde los 12 años, el mismo electro, sin ningún cambio, con las T negativas que se mantienen en las precordiales. El eco de control del 2018 aparece una FEI perfecta, conservado en el hipertrofia del septum, basal, media, anteroseptal, pero el tamaño del septum pasa a ser de 26. El paciente se mantiene asintomático, con escasas extrasístoles en los estudios de esfuerzo, y se le pide o se le indica, por medio de su médico cardiólogo, poner un cardiodesfibrilador. El paciente se niega rotundamente, hace ejercicio actualmente, muy buena respuesta, asintomático, no presenta arritmia, y la idea es un poco debatir si esta es o no la indicación para este tipo de pacientes, solamente por el septum y el media del septum, porque el paciente está asintomático, sin arritmias severas, sin taquicardias ventriculares, exclusivamente algunas extrasístoles ventriculares en las esporeas funcionales. Es un poco primer caso. Segundo caso es un sexo masculino, 43 años, único antecedente es una dislipemia familiar con cifras de 300 de colesterol, tabaquista actual con consumo de cocaína, paciente del doctor Iglesias. Hacía bicicleta fija 1 hora todos los días y debuta directamente en marzo del 2019 con un síndrome coronario agudo, donde te hace una coronariografía, tiene una imagen trombótica en la diagonal de la descendente anterior y una coronaria derecha 50%, se pone un stent, evoluciona en forma correcta, asintomáticos, con un ecoestrés actualmente sin evidencia de isquemia ni trastorno de mortalidad, con una buena capacidad funcional, 900 kilogramos y 134 latidos por minuto, y la idea es ver y hablar un poquito después también y comentar paciente joven con el consumo de cocaína, cómo debuta con un infarto, con muy buena evolución. Y bueno, mis dudas actualmente, doctor, es que si sigue o no sigue consumiendo cocaína. Que tengo mis grandes dudas. El tercer paciente es un paciente masculino, 38 años, ex tabaquista como único factor de riesgo, hace fútbol amateur en cancha de 11, juega todos los fines de semana y entrena por lo menos 2 veces en la semana y debuta también con un infarto. En el electro de ingreso presenta un infranivel del segmento ST inferolateral con un CT tironeado anterolateral, se le hace una CCG y da una DA con lesión severa en el tercio medio, en bifurcación con un ramo diagonal, el resto no tiene lesión significativa, se realiza una angioplastia, se pone un DES a la DA. Se hace una resonancia en ese momento, porque el paciente no tenía antecedentes, solamente extabaquista entrenado, y se ve que un IAM transmural con una miocarditis en resolución.
Como no encontré la resonancia de este paciente, traje para mostrar básicamente algunas resonancias de también pacientes deportistas. En este caso es un paciente que hace artes marciales, 42 años, que también debuta simplemente con algunas extrasístoles. Ahí, en el electrocardiograma basal como único síntoma, y debuta básicamente, se le hace una prueba de esfuerzo donde el paciente presenta una taquicardia ventricular, se le hace una resonancia y en la resonancia muestra la cicatriz de la isquemia en toda la cara lateral. ¿Bien? Así que es un paciente con la misma patología. Acá en este caso es muy similar, en este caso tenía 23 años, paciente de soccer, hizo como único antecedente un síncope durante un juego, se hace una resonancia magnética y se ve también el mismo patrón, solamente que en cara lateral, en este caso, y ante esto y esto que había presentado, se decide poner un cardiodesfibrilador. Y es una suerte en este paciente, porque luego de 13 meses jugando al tenis de mesa, presenta una taquicardia ventricular donde choca el cardiodesfibrilador. Paciente también, 23 años, con una imagen simplemente de esta cicatriz. Pero no pasa. Ahí va. El cuarto caso es un paciente masculino que entrena 6 veces por semana, actualmente tiene 44 años, consulta en servicio de cardiología por una ergometría simplemente negativa, pero con un infradesnivel del ST de 1 milímetro en varias derivaciones, en el máximo esfuerzo, con una muy buena capacidad funcional de 20 METs, con una frecuencia cardíaca máxima de 180. El médico que lo ve en ese momento, ante el paciente que entrena 6 veces por semana y viendo esta ergometría, decide hacerle una angiotomografía y la misma presenta un nacimiento anómalo de la coronaria derecha desde el ostium a coronaria izquierda, pasando entre aorta y pulmonar con disposición anterior, por lo cual decide hacerle un ecoestrés y al verle que presenta signos de isquemia con una hipoquinesia en cara inferior a alta carga, deciden hacer una CRM con rima a la CD y oclusión de la CD proximal. Este es el electro actual del paciente, perfecto, sin ningún tipo de secuela. Bueno, este es un pequeño trabajo que se hizo hace muchísimos años. Lo único significativo que veo en el trabajo que me llamó la atención es que eran 2.140 pacientes que consultaban simplemente por un screening. Eran absolutamente todos pacientes normales que iban y consultaban para hacer actividad física. No presentaban ningún síntoma, eran todos asintomáticos. Y lo significativo es lo que se encuentra básicamente en estos pacientes, en el electrobasal, con arritmias ventriculares, aleteos, Wolf, Brugada. Y en las ergometrías, arritmias ventriculares, taquicardia supraventricular, FA, bloqueo AB y alteraciones del ST. Lo llamativo es que en estos pacientes un 5,4% se encontró de patología con una cierta significancia a tomar en cuenta en pacientes totalmente asintomáticos que simplemente consultaban para hacer un screening. Estos son algunos de los electros de estos pacientes, donde terminaron algunos con bypass, una taquicardia ventricular con coronarias normales. Y acá traje básicamente 2 trabajos que me llamaron muchísimo la atención. Son cortitos, no tienen una N importante, pero uno se hizo en la maratón de Boston y el otro en la maratón de Berlín. El de la maratón de Boston llamó la atención de 591 elegidos entre la edad de 35 y 50. Lo que se decidió medir es los factores de riesgo y se encontró que el 64% tenía un factor de riesgo coronario, 32% heredos familiares, 23% de tabaquismo, 12% de hipertensión, 7% de dislipemia
Y de esos pacientes, un 9% al final de la carrera había presentado o una FA o enfermedad cardiovascular. La FA se asoció sobre todo a la carga de ejercicio que usaba el paciente para el entrenamiento de maratón y la cardiovascular a la dislipidemia y tabaquismo, como es de esperar. Y el otro es la maratón de Berlín, y este sí me llamó la atención. En la maratón de Berlín se buscó 109 pacientes, de los cuales, bueno, fueron elegidos 107 pacientes entrenados con una muy buena carga para la maratón. Se les decidió poner un holter durante la carrera. A estos mismos se les había hecho electro previo a la carrera y posterior a la misma. Se hizo laboratorio previo a la carrera y posterior a la misma. Y lo que sí me llamó la atención es que de estos pacientes, 10 pacientes tuvieron arritmias, una taquicardia no sostenida, una FA o extrasístoles ventriculares. Pero 8 pacientes tuvieron ST y aumento de troponina en forma significativa. Este es el electro que se registró durante la carrera con aumento de troponina, pero los mismos desaparecían a las 48 horas de la carrera. A todos se le hicieron cámara gamma y la cámara gamma dio negativa. Y el seguimiento fue hace un año y ninguno de ellos tuvo ningún tipo de evento. Entonces mi duda a discutir después es si realmente el maratón es un deporte donde no tiene ninguna consecuencia. Bueno, ahora es un poquito más que nada en el área nuestras para ver de qué manera ponemos estrategia de prevención. Ya sabemos que es el interrogatorio para la muerte súbita, es muy importante sus antecedentes serofamiliares, los síntomas o no que tenga el paciente, el electro, que está totalmente consensuado, la ergometría, que no está tan consensuada, por las diferencias que opinan las distintas sociedades. El electrocardiograma ya sabemos que es el primer examen, es poco específico y tiene sensibilidad para algunas patologías. El electrocardiograma del normal en el deportista, esto lo traje básicamente quizás para el área más de prevención que de deporte, que ustedes están más acostumbrados, pero saber que podemos encontrar bradicardias sinusales hasta 30, mayor de 30, bloqueo incompleto, bloqueo AB, alto voltaje con trastornos de hipertrofia, repolarización precoz, arritmias sinusales, ritmos auriculares, ritmo de escape de la unión, bloqueo AB y T negativa como se ve en la raza negra, y es absolutamente normal. Las normativas para la evaluación con ergometría que está dispuesta para la SAC se había dividido en 4 grupos, pero ustedes como ven realmente en ningún grupo la ergometría está en primera línea, solamente para el deportista de alto rendimiento o aquellos que tienen factores de riesgo o aquellos que tienen mayor de 50 años, lo cual eso hoy no se cumple habitualmente. Yo quiero saber quién firma o no un apto sin hacer una prueba de esfuerzo. Esto es básicamente lo que se dividió por edad y es muy similar a lo que habíamos hablado recién. Lo divide por edad en tiempo joven o en el adulto, básicamente que hace una actividad de alta intensidad, y la diferencia es más o menos la misma. En todos ponen el antecedente familiar, la sintomatología y el electro en primera línea. Con el electro simplemente normal ya es elegible para la competencia en el adulto joven, y en el adulto mayor de 40 años no lo pone tampoco como opcional, lo pone si realmente da un score de alto riesgo con uno mayor factor de riesgo o que le hayan encontrado algo en el electrocardiograma. Si no, lo pone como apto para la competencia, y si es positivo, bueno, se sigue con el distinto. Entonces la idea fundamental es un poco eso, después que hable Belén, y ver las distintas patologías y ver realmente cuál es el consenso o cuál es la medida, porque no la ergometría no la podemos poner en una primera línea. Bueno, esto es un poco lo que recién decía, es muy poco lo que se hace de estudios post para el deportista, mayoría es en un screening, es el electrocardiograma, en casi un 60% para el hombre, un poquito menos para la mujer. Los test de ejercicio se hacen prácticamente en un menos de un 40%, y bueno, pruebas de scan mucho menos de un 20%. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Sotelo, soy parte del Consejo de Cardiología y Ejercicio. Vamos a hablar sobre 3 casos clínicos y comentarlos. Son casos clínicos que
Algunos tienen una resolución exitosa y otros no tanto, pero para ver, a ver qué opinamos todos sobre ellos. El caso clínico número 1 es un hombre de 20 años que su actividad profesional y física es ser jugador de fútbol. Viene con nosotros por 2 presíncopes. Los presíncopes eran en etapa de pretemporada, con mucho calor, con una hidratación por lo menos cuestionable por parte del jugador. Nunca tuvo síncopes o presíncopes intraesfuerzo ni posesfuerzo inmediato, siempre fueron como una sensación de vaído que recuperaba y nunca perdió el conocimiento. Tenía un examen físico normal, sin soplos, sin antecedentes familiares y sin tomar ninguna medicación o ningún otro antecedente de patológico. Este es el electrocardiograma del paciente. Tiene un ritmo sinusal con signos de hipertrofia ventricular, un poco de repolarización precoz, esperable para un paciente de 20 años, deportista de alto rendimiento. Este es el ecocardiograma. El ecocardiograma muestra una función ventricular conservada con motilidad parietal normal. No tenía valvulopatías significativas. Perdón, creo que no aclaré. Este es un eje corto para esternal y eje largo. Estos son ejes apicales con 2 cámaras arriba a la izquierda y 4 cámaras abajo a la derecha, con buena función ventricular. Cuando se toman las medidas, sobre todo la medida del septum es lo que más llama la atención, con 12.8 milímetros la medida máxima o el diámetro máximo constatado. Está 12.9, 12.7 y 12.7 milímetros. Sin gradiente intraventricular, sin aliasing, sin nada que me haga pensar en otra patología más asociada. La función diastólica es normal, también es un dato importante a tener en cuenta, ya lo vamos a ver. Y el Doppler tisular también normal, con una relación E' normal. Bueno, con este ecocardiograma y los 2 presíncopes, al paciente se decide desentrenarlo durante 60 días y hacer ecocontrol a los 30 y a los 60 días para ver cómo evolucionaba ese septum interventricular. Este es el momento 0, con los 12 milímetros de diámetro máximo. Este es a los 30 días, no sé si se llega a ver, pero dice 10 milímetros de diámetro máximo, y a los 60 días 9 milímetros de diámetro máximo. Así que con esta evolución del ecocardiograma, que fue disminuyendo su grosor con el correr de los días y del desentrenamiento sobre todo del paciente, el cardiólogo a cargo decide hacerle de todas formas una resonancia magnética, digamos, porque en el club estaba muy preocupado sobre la posible patología del paciente. Es una resonancia magnética normal, con septums con diámetros normales, sin realce tardío, con función ventricular conservada. Así que con estos datos, al paciente se decide que regrese a su actividad laboral y física habitual. A modo de recordatorio, nada más comentarles, la conclusión con este paciente fue que las modificaciones que se veían en el ecocardiograma era solamente lo que se llama corazón de atleta, que son modificaciones en el ecocardio producidas por el ejercicio físico intenso y de prolongada duración. Las modificaciones que se ven principalmente pueden ser de 2 tipos, o las más comunes o las de las que más se habla, que pueden ser o por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen. Cuando son por sobrecarga de presión, los sarcómeros se ubican en paralelo y generan generan mayor impacto sobre el espesor de la pared, generando una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Cuando es sobrecarga de volumen, se ubican en serie, lo que genera mayor diámetro ventricular y lo que se llama hipertrofia excéntrica. Y no todas las actividades físicas van a generar lo mismo. Tenemos lo que es ciclismo o canoísmo o nado, todo lo que es deporte de endurance o deportes de largas duraciones o aeróbicos van a manejar mayor volumen y van a generar mayor impacto sobre la cavidad ventricular. No que no lo generen sobre el espesor parietal, pero sí es mayor sobre la cavidad ventricular, disculpen. Y los deportes como levantamiento de pesas, como lucha, que tienen más que ver con aumento de la poscarga, tienen más impacto sobre el espesor parietal. Entonces, Caselli ya desde el año 2014 habla de una zona gris, que es algo que está bastante de moda hoy en día. En la zona gris de entre 13 y 15 milímetros del espesor del septum interventricular. ¿Cómo nos guiamos para si es un corazón de atleta o si es una miocardiopatía hipertrófica?
Además del diámetro del septum, tener en cuenta otros datos, como es el diámetro de la cavidad ventricular, que es mayor a 55 en corazón de atleta, la aurícula izquierda, que es normal encontrarla levemente dilatada en deportistas, sobre todo, como dije antes, de endurance, porque manejan altos volúmenes, pero siempre con función diastólica normal. Este es un dato importante y que lo resaltan en todos los trabajos. La función diastólica tiene que ser siempre normal. Como otro dato, hablando del electrocardiograma, que no tiene que tener ondas T invertidas en forma difusa, claramente, y la historia familiar, siempre apoyarse en historia familiar negativas. Y este es un trabajo que me pareció interesante, que lo que hacen es, además de tomar datos del ecocardiograma, toman datos clínicos y lo que generan es un score. Entonces, le dan determinado valor a las distintas variables y dependiendo los cuántos puntos sumen, tenemos más o menor probabilidad de tener un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Cuando este score da más de 5, sumando las distintas variables que ahora las vamos a nombrar, tenemos casi un 100% de sensibilidad para diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Entre ellos incluyen el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el tiempo de relajación isovolumétrica mitral, la onda tisular septal, el tiempo de desaceleración de mitral, la relación EA de la válvula tricúspide, el espesor parietal relativo y el BNP. Esto como dato clínico, el BNP en reposo también suma un puntito para diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Esto capaz que los médicos que no tenemos tantos pacientes vistos y que quizás nos tenemos que apoyar en scores o en datos diagnósticos alternativos o que nos ayuden a diferenciar o apoyar o desapoyar un diagnóstico. Eso, caso clínico número 1. Caso clínico número 2 es una mujer de 55 años, deportista. Ella entrena en una intensidad de moderada a alta, más de 5 veces por semana, corre maratones en forma habitual y carreras de aventura, carreras en montaña y carreras de larga duración, varios días corriendo. Se le solicita en una de las carreras un apto físico. El médico que la ve, este es el electro basal de la paciente, alta, delgada, flaca, con cambios asociados a su estructura corporal. Le pide una cámara gamma, 55 años sin factores de riesgo, pero digamos, bueno, una cámara gamma en la vida y le pide la cámara gamma a la paciente. Este es el electrocardiograma basal de la señora. En máximo esfuerzo hace estos cambios, es que ojalá que se vean nítidos, hace infra-ST en la cara inferior y en la cara lateral y algunos cambios sugestivos que podrían llegar a ser catalogados como supra en B1, B2 y en ABR también. La paciente siempre asintomática, buena capacidad funcional, ni disnea, ni palpitaciones, ni dolor de pecho, absolutamente nada. Ella corría tranquila. Este es el de recuperación inmediata. El infra-ST se hace un poco más ascendente, pero siguen esos cambios en B1, B2 que no son agradables a la vista y en ABR tampoco. Esta cámara gamma no conseguí las imágenes de las fotos. El informe está informado con dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, con hipoperfusión anterior apical, moderada anterior y anteroseptal, cae la fracción de eyección en esfuerzo, hace dilatación transitoria del VI en el esfuerzo. O sea, le informan como isquemia miocárdica en territorio de la DA de alto riesgo. Le informan como un estudio de alto riesgo isquémico en territorio de la DA. Y con este estudio, directamente a la paciente ni se la deja irse de alta y se la deriva directamente a una guardia de cardiología. Cuando llega a la guardia de cardiología, se le realiza un ecocardiograma. En el ecocardiograma vemos en el eje paraesternar largo un diámetro diastólico conservado, septum conservado, función conservada. A ver, en el eje corto también, buena motilidad parietal, una aurícula izquierda no dilatada. 4 cámaras apical, función ventricular conservada, está un poquito lento la velocidad, pero la función es normal. Tiene casi 60% de FEI, función diastólica normal. Se le hace un laboratorio que tiene troponina negativa a la paciente, pero como vino con esa prueba de esfuerzo de alto riesgo isquémico, directamente se la pasa al cateterismo. El cateterismo es informado como normal, con arterias con gran tortuosidad, pero sin lesiones significativas. Ni lesiones leves, ni lesiones moderadas, ni sin vasoespasmo inducido, nada. Completamente normal.
Con este estudio a la paciente se le da el alta con la orden de un estudio de perfusión con flujo de reserva coronario por ambulatorio. Se le suspende la actividad física y se le da el alta con esa orden. Se hace el estudio de perfusión. El estudio de perfusión le da un flujo de reserva coronario que le da normal, con buena fracción de eyección, obviamente sin isquemia. Hace los cambios en el electrocardiograma otra vez, e incluso tiene un ecoestrés que no traje, pero tiene un ecoestrés posterior que lo sigue haciendo los cambios en el ST, sin trastornos asociados de la motilidad parietal y sin cambios en la perfusión. Lo que tiene esta señora, que esto no lo conseguí porque no lo tiene, es un estudio que ella te refiere que le hicieron hiperventilación y frío y le dio positivo para vasoespasmo con el frío. A lo que mi pregunta fue, ¿pero usted cuando corre en frío siente dolor, siente alguna molestia? No, yo corro en frío, en montaña, subo, bajo, no siento absolutamente nada. Bueno, ¿qué se hizo con esta paciente? Por parte de los lugares donde se la evaluó, de la institución donde se la evaluó, se le dijo que no podía hacer actividad física, se la sacó del deporte. La paciente tiene no sé si es la ventaja o desventaja, que su cuñada es cardióloga y le firma los aptos físicos y ella sigue con su actividad física habitual, sigue asintomática, no tuvo nunca ni síncopes, ni presíncopes, ni dolor de pecho. Lo único que se controla con el Polar es su frecuencia cardíaca para estar siempre por debajo de los 140 a 150 latidos por minuto. Esto es un trabajo del 2017, es simplemente para recordar. Sabemos que los atletas que tienen factores de riesgo de enfermedad coronaria tienen más cantidad de placas que los pacientes que no son deportistas, a pesar de que estas placas son estables y no producen accidentes de placa. Este estudio del 2017 lo que demostró es que los atletas que tienen bajo score para enfermedad coronaria también tienen más placa que los pacientes no deportistas, tienen mayor score de calcio, y esta presencia de score de calcio mayor de 300 o de prevalencia de placas está relacionado con la edad y con los años de entrenamiento. Esto es simplemente graficar que los pacientes que tenían placas ateroscleróticas son principalmente hombres y atletas. Acá en este gráfico de la derecha también el score de calcio es mayor, significativamente mayor en hombres y en hombres atletas que en hombres no atletas. Y que estas placas, igual que en los pacientes con mayor cantidad de factores de riesgo, son cálcicas, son estables y no deberían producir eventos cardiovasculares. Este es un trabajo que lo que hace es demostrar que en mujeres el infra-ST en pruebas de esfuerzo es muy prevalente, es un N muy bajito, son 29 pacientes, pero fíjense que en 29 pacientes hubo 18 de ellas con infra-ST en la prueba de esfuerzo. A todas se les hizo un test de reactividad, de hiperemia para ver si había disfunción endotelial, porque uno siempre dice, bueno, el infra-ST puede estar asociado a disfunción endotelial. Bueno, este es un test para diagnosticarlo y lo que dio llamativamente es que no estaba asociado el test positivo con el infra-ST. Entonces, no siempre podemos asociar el infra-ST en las pruebas de esfuerzo de mujeres con disfunción endotelial. Esto es un trabajo que demostró la sensibilidad de las pruebas de esfuerzo en deportistas. Lo que hicieron fue demostrar que los pacientes, atletas, todos atletas entrenados, que tenían cámaras gamma anormales, más allá de que después se hicieran o no angioplastias, hicieron un seguimiento a 4 años y todos los que tenían cámaras gamma anormales tenían hasta 4 veces más chance de tener un evento de aquellos que tenían cámara gamma normal. Y estos son pruebas de esfuerzo negativas. Este es un estudio que demostró que las pruebas de esfuerzo, específicamente la cámara gamma, las cámaras gamma negativas tenían un valor predictivo negativo del 100% a 4 años, mientras que incluso atletas que se hacían una cinecoronariografía y le daba negativo, o sea, sin lesiones, tenían un valor predictivo negativo del 97%. Está bien que los dos son realmente muy altos y es poco probable que lo tengan, pero me llamó la atención que una prueba de evaluación por lo menos indirecta de la anatomía coronaria, sí funcional, pero anatómicamente indirecta, tenía un valor predictivo negativo más alto que la cinecoronariografía negativa. Y esto es interesante porque ellos, en este trabajo, es un trabajo de Holanda de este año, que lo que demuestran es que, o lo que ellos proponen, es que una de las posibilidades
compararon atletas con pruebas de esfuerzo, ET es Exercise Test, pruebas de esfuerzo anormales y sin lesiones coronarias contra atletas que tenían pruebas de esfuerzo normales. Y lo que demostraron es que los atletas que tenían pruebas de esfuerzo anormales, una de las posibilidades o las diferencias que encontraron entre los atletas que tenían pruebas de esfuerzo anormales con los normales era que los anormales tenían ventrículos más chicos, tenían septum ligeramente más engrosados, pero dentro de los límites normales, un mayor espesor parietal relativo y un tiempo de desaceleración más prolongado. Entonces, la conclusión que sacan es que puede llegar a ser que el remodelado asimétrico en algunos atletas dé falsos positivos en las pruebas de esfuerzo. Entonces, lo que ellos proponen en este trabajo es pacientes, atletas con pruebas ergométricas positivas o dudosas. Siguiente estudio, angiotomografía coronaria. La angiotomografía coronaria sabemos que es un estudio que tiene alto valor predictivo negativo, que se usa cuando hay baja probabilidad de enfermedad coronaria. Y lo que encontraron fue en más de la mitad de los pacientes puentes musculares, en el 10% de los pacientes aterosclerosis y en un 1.5% de los pacientes nacimiento anómalo de la coronaria izquierda. Entonces, a modo de resumen, atletas y pruebas de esfuerzo. Primero, tener en cuenta que los atletas y las pruebas de esfuerzo no parece ser el estudio diagnóstico con la misma sensibilidad que en población general. El infra-ST suele ser muy prevalente en mujeres de mediana edad y no siempre se relaciona con disfunción endotelial. Una cámara gamma negativa tiene mayor valor predictivo negativo que incluso una CSG negativa, esto en atletas. Y una cámara gamma positiva tiene 4 veces más chance de evento que una cámara gamma normal. Y ojo con los falsos positivos y el remodelado asimétrico del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando tenemos pruebas de esfuerzo positivas, siempre pasar a la angiotomografía y esperar encontrar hasta en un 50% de los pacientes puentes musculares y hasta en un 10% de los pacientes enfermedad coronaria no diagnosticada. Y el último caso que vamos a presentar es un hombre de 43 años que empezó con síncopes no explicados a los 20 y a los 34 se le diagnosticó por resonancia magnética displasia ritmogénica del BD. Este paciente tiene la característica que además de tener tiene displasia ritmogénica del BD por resonancia y además de tener disfunción ventricular derecha, tiene disfunción ventricular izquierda. Se le coloca un CDI en prevención secundaria por los síncopes no explicados y el diagnóstico de su patología genética. Todos los chequeos de dispositivo nunca tuvieron descargas, nunca tuvo taquicardia ventricular, pero sí tuvo taquicardia, arritmia supraventricular, por lo cual tuvo algunas subidas y bajadas de su medicación con sotalol. En algún momento se le subió, disparaba mucho el marcapasos, se le volvió a bajar, volvió a hacer arritmia supraventricular, hasta que encontraron la dosis que iba con él, 120 miligramos día. Este es el electro del paciente. Tiene un ritmo sinusal que por momentos sale del marcapasos, tiene las T negativas en la cara lateral, no tiene onda épsilon, que es lo que está característicamente asociado con esta patología, aunque sabemos que es muy poco prevalente. Este es el ecocardiograma. En el ecocardiograma tiene un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo dilatado, tiene disfunción ventricular izquierda con 37% de FEI en este eco. 2 cámaras, 4 cámaras, ventrículo derecho dilatado con hipertrabeculado apical. El TAP se le da positivo, le da, digamos, en el límite, le da de 20, pero por fracción de acortamiento le da normal. Como dijimos, la presentación clínica más común es la presencia de extrasístoles ventriculares, o puede ser incluso taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, las ondas épsilon, que son lo que mayormente conocemos, pero que, como le dijimos, era un poco prevalente. El tiempo de activación también está prolongado en displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que este paciente no lo tiene. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo dejamos hacer deporte? ¿No lo dejamos hacer deporte? Bueno, la gente de rehabilitación cardiovascular del ICVA le hace hacer deporte y parece que le va muy bien. Revisión de la displasia ritmogénica del BD. Sabemos que hay un nexo importante entre el ejercicio y el riesgo de muerte súbita. El ejercicio moderado puede acelerar la progresión de la enfermedad y en algunas mutaciones incluso también la progresión de insuficiencia cardíaca. En las guías de AJA es clase 1, no participar de ejercicio competitivo de larga duración. Se puede hacer deportes recreativos y de baja intensidad, y en familiares restringir la actividad física cuando hay fenotipo negativo con genotipo positivo, indicación 2A, o con genotipo desconocido con indicación 2B.
Después hay un score que lo que habla es de pronóstico y tratamiento, o sea, pronóstico y como probabilidad de evento mayor como muerte súbita o paro cardiorrespiratorio por FBB o taquicardia ventricular sostenida. Este score puede ser de bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, teniendo en cuenta el número de eventos o de factores de riesgo, que puede ser si no hay ningún evento, ningún factor de riesgo, que serían solamente pacientes que portan la mutación y que tienen diagnóstico de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, tendrían menos del 1% de probabilidad de eventos por año. Después tenemos un riesgo intermedio entre el 1 y 10, con factores de riesgo menores, con extrasístoles ventriculares, el sexo masculino, con ondas T negativas extensas, con la cantidad de reemplazo fibroadiposo del ventrículo derecho o por múltiples mutaciones en los desmosomas. De intermedio a alto, por presentar factores de riesgo mayores como síncope inexplicado, taquicardia ventricular no sostenida o deterioro severo de la función ventricular, y alto riesgo como eventos arrítmicos mayores, como puede ser un paro cardíaco por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida. Nuestro paciente tiene un síncope no explicado y tiene severa disfunción ventricular izquierda y derecha, así que estaría más o menos en intermedio a alto. Este paciente continúa haciendo rehabilitación cardiovascular hasta la fecha, hace ejercicio aeróbico continuado, siempre asintomático, se mantiene por debajo de los 130 latidos por minuto y en todos los chequeos sigue sin descargas del dispositivo.